Adoquín. El estado de Durango tiene alrededor de 2.000 monumentos históricos, de los cuales 900 están catalogados. Podemos encontrar estilos como el barroco, el clasicista, neos como el neoclasicista, neogótico, neorrománico y neocolonial. A lo largo de nuestra historia, nuestros monumentos han sufrido importantes pérdidas parciales, y en algunos casos de una manera que podemos describir como lamentable, han sido totales, quedando en el olvido colectivo. Incluso los testigos históricos que alguna vez presenciaron su existencia ya no están más con nosotros. Hablar o preguntar por alguna de estas edificaciones, como lo fueron el Palomar, el Palacio Municipal, pareciese que estuviéramos preguntando por fantasmas de alguna parte fuera de nuestro estado. Estos edificios guardaban dentro y fuera de sí parte de nuestra historia y arquitectura. Fueron demolidos por completo, y son estos solo algunos de una práctica común en la historia de Durango. Y es que este tipo de eventos se ha suscitado principalmente por intereses y conflictos políticos y económicos. Me queda claro que dichos actos se realizaron sin el conocimiento de lo que sus pérdidas podrían traer consigo en el futuro, pues el país se encontraba en vías de desarrollo, un constante cambio y por ende una gran inestabilidad. Pasando por múltiples crisis, guerrillas, hasta una revolución mexicana, la arquitectura no era más que un medio, y su valor aún no había tenido su debido reconocimiento dentro de un pensamiento colectivo. Y es que a pesar de que en el siglo XIX, durante la época del Porfiriato, México mostró interés en conservar el patrimonio, no fue hasta el año de 1972 que México contó con un marco legal sólido y moderno, entrando en rigor la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. El verdadero problema radica en que este modus operandi, que podríamos verlo incluso como una herencia histórica, ha seguido permeando dentro de la cultura duranguense, ya que haciendo una investigación de no más de 6 horas mediante la herramienta de línea de tiempo de Google Maps, hemos encontrado alrededor de 8 casos de derrumbamientos y violaciones al manual de construcción de centro histórico, como la construcción de fachadas que rompen con la imagen urbana y la armonía del lugar. Un ejemplo más que descarado sería el edificio de Lobos Alamedas, que rompe con toda la estructura de la imagen urbana del centro histórico y viola más de una decena de artículos del manual de construcción y lineamientos del INAH. Sin embargo, inexplicablemente fue aprobado y demuestra nuevamente que cuando los intereses políticos y económicos están alineados, se puede hacer lo que sea. Pues no es extraño oír desde hace años en los medios de comunicación que los días lunes hayan encontrado derrumbados edificios de valor dentro de nuestro centro histórico. Casos documentados en el año 2024, como fue la Casa Fanny en la calle León de la Peña, casa número 146 en calle Matamoros en Tierra Blanca, en donde los perpetuadores en su defensa justifican sus acciones con argumentos que en mi opinión rozan los absurdos. Frases como "yo no sabía", "la tumbé porque la casa estaba en deterioramiento". Estos son solo unos cuantos de los famosos domingazos, término contemporáneo y popular que se le ha dado a esta práctica ilegal que hace alusión a los gavirazos, término que vamos a discutir más adelante, que es un claro ejemplo de nuestra herencia como duranguenses de acabar con nuestro patrimonio. Es lo que nos lleva al siguiente tema. Como algunos sabrán, la arquitectura es el testigo histórico más fiel, pues es la expresión construida de los valores de la vida. Gabriel Gavira asumió el cargo de gobernador provisional y comandante militar del estado de Durango en 1916. La ciudad chocaba con el canon de belleza que él consideraba adecuado, pues bajo su visión la ciudad carecía de obras de embellecimiento urbano. En ese entonces solo contaba con un modesto parque central, insuficiente para atender las necesidades de una población en crecimiento. Por tal motivo, consideró imprescindible ampliar dicho espacio, lo que implicaba la demolición del Palacio Municipal y los inmuebles del Portal de Santa María. Para ello, procedió a expropiar propiedades privadas. ¿Ese edificio ahí qué es? Expropiese. Ofreciendo compensaciones que, si bien
él consideraba justas, no eran vistas de la misma manera por los afectados. Esta decisión quedó formalizada en un decreto fechado el 8 de enero de 1917 y publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Durango, edición número 1 del domingo 21 de enero de 1917. Así que la pregunta es cómo alguien tan ajeno a Durango y a su historia se atrevió a quitar y destruir parte de ella, vanagloriándose de que en un Durango moderno se le agradecería por tal atrevimiento. Cosa que podemos adelantar, no pasó. Gavira hubiera seguido demoliendo si no fuera por Domingo Arrieta León, quien pidió a Carranza que lo removiera como gobernador provisional, al considerarlo simpatizante de Obregón más que de Carranza. De cierta forma, Arrieta León terminó siendo el salvador de la arquitectura durangueña. Desde entonces, de vez en cuando regresa el síndrome Gavira, y caen techos y paredes innecesariamente, en nombre de una supuesta modernización. Víctimas de este impulso han sido el Hospital Civil, la antigua penitenciaría y muchos más. Está claro que somos una sociedad que no valora parte de nuestra riqueza cultural, pues la protección del patrimonio no depende únicamente de las leyes, sino de una conciencia colectiva que las valore, ya que no podemos valorar lo que no conocemos. En este sentido, la ignorancia histórica se convierte en una amenaza directa para la conservación del legado cultural, ya que conocer el pasado es esencial para ejercer juicio crítico en el presente. Es por eso que como estudiantes de arquitectura queremos aportar nuestro pequeño grano de arena. Y es que en este video nos adentraremos a conocer un poco sobre nuestra historia perdida, sobre aquellos edificios que han quedado para muchos en el olvido. El Palomar. El Palomar, que daba hasta la colindancia de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, era un edificio del siglo XIX, muy bonito, en particular aquellos duranguenses que lo pudieron apreciar. Pero, ¿y cómo llegó tal monumento histórico a Durango? Bueno, en 1898 llega a Durango un arquitecto, Stanislao Brunelleschi. Lo trae Pedro Escárzaga para que construya el edificio que aquí se muestra y otras residencias como el mismo estilo, tales como el Sabino y el Aguacate. Y bien, siendo un edificio con estas características, ¿qué le pasó? Pues bueno, en 1959 sufrió un incendio por lo que hubo que demolerlo. Paréntesis. La verdad es que solo se incendió un poquito. Y así fue que después de este incendio quedó como baldío unos 10 años aproximadamente, después de los cuales se construyó el edificio Sears, que la verdad no era nada agraciado. También se demolió para dar el paso a finalmente la Plaza Fundadores como ícono para festejar los 450 aniversario de la ciudad de Durango. La penitenciaría. ¿Alguna vez te has preguntado qué era lo que había antes en Soriana Centro? La penitenciaría, construida en el Solar de las Ánimas, siguiendo un proyecto nacional para que en todos los estados de la República se construyeran prisiones arregladas al régimen penitenciario, pues llegó a Durango. La primera piedra del edificio fue puesta por el gobernador Juan Hernández y Marín en 1860, estando las obras a cargo del ingeniero José María del Regato. Por estar todavía a las afueras de la ciudad, la penitenciaría quedó en el mismo lugar que la antigua, que había quedado muy dañada porque tanto los tulises como los franceses la quemaron durante su estancia en Durango. Terminando el trabajo de derribarla, se inició el 27 de febrero de 1899 la construcción de una nueva prisión de mayores dimensiones que la anterior, siguiendo un proyecto diseñado por el ingeniero Luis Álvarez y Zuviria. Contaba con una torre central, departamentos especiales para la administración, guardia, juzgados, detenidos, procesados, sentenciados y una sólida pared de piedra perimetral, flanqueada con 4 torreones, siendo este modelo revisado por los licenciados Laureano Roncal y Carlos Hernández. El convento San Francisco fue construido muy posiblemente en 1589.
Este se encontraba en esquina noroeste de la calle principal y la calle en San Francisco, hoy avenida 5 de Febrero y calle Francisco y Madero. Y como antes mencionado, el general Gabriel Gavira, que por algún tiempo gobernó Durango, destruyó en 1917 para solo dejar los escombros por años y más años. El inmueble actual, ahora conocido como el multifamiliar por duranguenses, es un edificio más contemporáneo con uso múltiple, ya que la parte de la planta baja se encuentra dividida por comercios alrededor del inmueble y en las plantas siguientes fue concebido como una vivienda vertical. ¿Te has puesto a pensar que alguna ciudad hizo un monumento al refresco? Pues bueno, eso le ocurrió a Durango. En los años 70, Durango se veía como una ciudad muy distinta a la de hoy. La población se contaba, si al caso, 10 veces menos que la de hoy, y los atractivos para pasear o dar la vuelta eran muy pocos y limitados, aunque de ningún modo se le podía considerar un lugar aburrido, porque había ambiente social y cultural por doquier. Uno de los mayores puntos de interés lo constituía la fuente de luces de colores de la famosa doble cola, principalmente un monumento al refresco que atraía a los locales y visitantes, sobre todo por las noches, cuando las serpentinas multicolores en rápida sucesión formaban un espectáculo que nadie quería perderse. En la fachada de este inmueble se encontraba un mural que estaba en los años 90. Se puede apreciar cómo la embotelladora duranguense que producía la marca Barrilitos representaba la Catedral de Durango, el campo y el Cerro del Mercado. Estaba ubicado donde hoy es Office Depot, frente a la central de autobuses de Durango. A la fecha, nada se sabe de las 3 gigantescas esculturas de cantera. Se desconoce si fueron almacenadas en algún sitio, trasladadas fuera de Durango o destruidas. Nadie dio explicación alguna, pero sin duda es una pena que desaparezcan señales importantes de la historia citadina, aunque no se trate de vestigios históricos o arqueológicos, pero sí de algo que fue muy entrañable para las familias duranguenses. Si tratamos de encontrar algún culpable a toda esta problemática, nos adentramos un pozo sin fondo, pues aunque no lo parezca, la culpa no es solo del Estado, no es de los políticos, no es de los ciudadanos, ni tampoco de los arquitectos. Admito que todos tienen diferentes grados de responsabilidad, unos más que otros sin duda. Sin embargo, adjudicar el problema a una sola entidad lejos de ser una solución solo haría precisamente eso, enfocarnos en una sola causa, en un solo perpetuador, sin que ninguna de las otras partes se vea involucrada en asumir su responsabilidad. Pues es más sencillo ver la paja en el ojo ajeno, tanto de un pueblo que no sabe interpretar y no tiene la menor idea de lo que significa la arquitectura, de un deficiente sistema educativo que, lejos de hacernos pensar de manera crítica, premia a la memorización para generar máquinas y no individuos, un Estado que se deja corromper por los intereses individuales de unos cuantos y una sociedad que lo normaliza aparte, un sistema que ha provocado la pérdida de valores sociales y una sociedad de arquitectos e ingenieros con una cuestionable formación ética y profesional. Por último, antes de cerrar el tema, debo decir que para resolver todo este círculo vicioso que nos oprime, no es ni por asomo tan sencillo, pues me he remitido a hablar sobre los síntomas. Pues para hallar la cura, sería necesario sumar grandes esfuerzos multidisciplinarios en conjunto. No todo está perdido, pues existen aún profesionales de gran calidad, altas capacidades y conocimientos, que aún velan por la protección del patrimonio, y que a su vez velan por la educación de los próximos arquitectos, que podrán ser algún día la mayoría, y no la minoría.
¿Alguna vez te has preguntado qué era lo que había antes en Soriana Centro? Bueno, la respuesta es que no siempre fue una cadena de supermercados nacionales las que se encontraba ahí, sino que antes, mucho antes de que probablemente nacieras tú, yo, tu papá, o no sé si tengas papá.